vamos a buscar Hechos capítulo 8. Estaremos leyendo esta vez desde el versículo 26 hasta el versículo 40, 26 a 40. Hechos 8, 26 a 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar, todos vamos a ponernos de acuerdo. Por favor, José Antonio, dirígenos en oración. Te bendecimos, oh Dios. Te bendecimos por tu infinita sabiduría, por tu inmenso amor, por tu inagotable misericordia. Cuán grandes, Señor, son tus obras, cuán perfectas, Señor. En esta hora nos humillamos delante de ti. Te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre y te hemos pedido que establezca tu reino y tu presencia y tu gobierno en medio de este lugar. Así, Señor, clamamos en esta hora que tu Espíritu Santo fluya en medio nuestro, abriendo nuestro entendimiento y preparando nuestro ser para recibir tu palabra. Clamamos, oh Dios, que tu palabra en nuestras vidas nos transforme, nos forje, nos edifique a la estatura y el carácter de Cristo Jesús. Amén. Así sea, Señor, así te pedimos. Esta historia menciona dos hombres y los nombres de ellos, uno de ellos el nombre y otro su condición, su posición. Y debemos tener un resumen de ambos antes de ver cómo Dios dirige los tiempos, dirige a las personas hacia su encuentro, hacia tener una relación más directa y fructífera con Dios. La primera persona que debemos ver, observar, es en el versículo 28, el hombre llamado Felipe. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Hay algunas otras referencias en la palabra de Dios acerca de él. Vamos a ver las referencias anteriores. Y en Hechos 6:3, en medio de una situación difícil en la iglesia de Jerusalén, nos encontramos con el nombre de Felipe. Había necesidad de escoger 7 personas, 7 hombres, con 3 características específicas. Dice la palabra de Dios que los apóstoles dijeron a la congregación: escoged a 7 hombres de buen testimonio, primera característica,
Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría. Hay tres cosas básicas, necesarias, que hablan del carácter del cristiano. Personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de sabiduría, personas que tuvieran buen testimonio. El buen testimonio habla de esa madurez, esa forma que va tomando la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos va haciendo parecer a Jesucristo. Va poniendo en nosotros esas condiciones que Dios va formando a través de la nueva naturaleza, es decir, al haber conocido a Jesucristo, al haber aceptado al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas y ese Espíritu Santo viviendo en nosotros va dando una forma, va formando un carácter, va haciendo que usted y yo no nos parezcamos tanto a la persona que éramos antes de venir a Jesucristo. Y eso nos da el testimonio de que algo, una operación milagrosa está ocurriendo en nosotros. Hermanos, el buen testimonio habla de eso. Y este hombre Felipe tenía esas características, junto a otros que la congregación los llamaron para servir en lo que era la atención a las personas viudas, las mujeres viudas. Lo que nos interesa es saber que Felipe era reconocido en la congregación de Jerusalén como un hombre que poseía estas características. El segundo elemento lo encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 5. Y dice que Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Allí el contexto anterior, lo que nos dice anteriormente la palabra, es que una persecución se desata en Jerusalén. Saulo de Tarso, dice la Biblia, él mismo dando su testimonio, lleno de amenazas, de muerte, de odio, de un rechazo absoluto a lo que era el nombre de Jesús de Nazaret, se levanta y empieza a perseguir de forma furiosa a los cristianos. Y un grupo enorme de creyentes tiene que salir al exilio, tiene que ir a otros lugares fuera del territorio de Judea para impedir ser apresados o ser maltratados o llegar a ser asesinados por esta furia que este hombre había desatado. Felipe es uno, si usted busca el versículo 5, dice que Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La ciudad de Samaria era la ciudad donde los samaritanos vivían. Y usted se recuerda la palabra entre los samaritanos y los judíos, o de los judíos a los samaritanos sobre todo, había una aversión. No querían saber de ellos, los rechazaban. Los samaritanos sufrían el rechazo de los judíos. Y dice que este hombre, esto nos enseña algo más de él, este hombre desciende de ese lugar y está diciéndonos con esto, está yendo hacia ese lugar, se queda en ese lugar y predica la palabra en ese lugar. Y esto nos está diciendo que este es un hombre que aprendió de aquel a quien él ama, de aquel él dice que es su Señor, de Jesucristo, que si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes tener diferencias raciales, porque en Cristo somos un pueblo, una nación, somos los hijos de Dios. No hay una diferencia entre uno y otro, para Dios todos somos iguales. Si tú estás en su reino, si tú eres uno de los hijos de Dios, también tienes que mirar a tu prójimo, no importa de qué lugar, de qué nacionalidad, qué rango económico tenga, qué rango intelectual tenga. No, para Dios eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que es un ser humano que Él creó, que ama, y al recibir a Jesucristo forma parte del pueblo de Dios. Felipe lo aprendió. Felipe fue uno de esos judíos que en Jerusalén, siendo ya creyentes, sí entendió esa verdad, aunque otros no lo entendían. Si usted va un poquito más adelante al capítulo 10, aún Pedro tenía dificultades con entender esa realidad. Y el Señor tiene que trabajar con él para que rompa esos esquemas y entienda que el Evangelio, la salvación, el amor de Dios es para toda persona en esta tierra. Así que este hombre vamos a hacer un resumen,
tiene un buen testimonio, es una persona que sí saben los creyentes que es creyente, que es un cristiano, que hace la voluntad de Dios, que se mueve conforme al deseo de Dios, que su conducta no es distante a lo que él dice, a lo que él predica, sino que él es un verdadero cristiano. Lo segundo es que está lleno del Espíritu Santo. Lo tercero es que está lleno de sabiduría. Pero si usted se va un poquito más adelante, a los versículos 6 y 7, dice que Felipe, 5, 6 y 7, Felipe era un evangelista. Era una persona que por donde quiera que pasaba le decía a los otros, Dios te ama, pero se lo decía con amor, no una rutina. Estaba interesado en la vida de esa persona, en el alma de esa persona, en la salvación de esa persona. No miraba a la persona que le pasaba por al lado como otra persona a la que ve con indiferencia, sino que sentía pasión para que esa vida llegara a conocer a Jesucristo. Así que llega a la ciudad de Samaria y alborota la ciudad, porque le dice a todo el mundo quién es Jesús, y la gente empieza a responder. No vamos a entrar a los detalles de lo que ocupaba ese lugar en ese momento, las fuerzas espirituales que había, pero sí vamos a detenernos en que este hombre es alguien que predica, que dice, está dispuesto a llevarle a otros la salvación. Felipe es un ejemplo de lo que es un cristiano convencido de quién es Dios. Es una persona que no calla, es una persona que habla, es una persona que siente dolor, pensando que esa persona quizás dentro de un rato no va a volver a estar en la tierra. Era alguien que estaba motivado para hablar de Cristo. Y cuando hay una disposición así en el interior, Dios que está buscando personas siervas, gente que quiera hacerle caso a Dios, gente que ha recibido la salvación y quiere expresarla, Dios se siente agradado con esa clase de personas y empieza a dispensar gracia sobre esa vida para que esta persona se convierta en un discípulo que multiplica, un discípulo que trae frutos al Señor. Hermanos, si usted y yo entendemos esa verdad, nos daremos cuenta que muchos de nosotros estamos aferrados, muy enquistados, muy ocupados en nuestros propios deseos, nuestras propias búsquedas, y no estamos pensando en las personas que se están perdiendo ahora mismo. Felipe sí tenía interés, Felipe sí quería decir a otros, y este hombre además Dios le da otro don, y es que puede, al orar, los enfermos son sanados. Así que vemos dos dones muy preciosos que tiene este hombre, pero él con la autoridad de Dios echaba fuera a los espíritus inmundos. Felipe estaba equipado, era una persona útil en las manos de Dios, una persona a quien Dios estaba usando con poder en ese tiempo. Pero yo quiero que usted mire a Felipe en el contexto de lo que está ocurriendo a su vida. Si lee los versículos anteriores, es un hombre que tiene que salir exiliado porque está siendo perseguido. En medio de su prueba, en medio de su tribulación, Felipe pudo haber callado, pudo haber dejado de hablar, pudo decir, bueno, yo ahora estoy muy preocupado en cómo voy a buscar lugar para mi familia, de cómo me voy a mantener en esta ciudad que no conozco, de cómo me van a tratar los samaritanos sabiendo que yo soy un judío. Pudo sumergirse, pudo haberse sumergido en su problema. Y muchas veces cuando las personas están sumergidas en sus problemas, se hacen a sí mismos incompetentes, incapaces de ser instrumentos útiles a Dios. Las pruebas no son para que nosotros nos detengamos. Las pruebas no son para que nosotros nos quedemos mirándonos hacia nosotros mismos. Las pruebas no deben tener el poder de silenciarnos. Las pruebas Dios las permite para que a pesar de ellas, usted y yo sigamos creyéndole a Dios, afirmando nuestra fe en Él y declarándole al resto del mundo que el Señor en quien creemos, aun cuando nos está pasando por valle de sombra, aun cuando las situaciones puedan estar siendo acortadas, Él sigue siendo Dios y tiene un plan para nuestras vidas. No deben ser las pruebas las que silencien al creyente. Y este Felipe es un ejemplo de eso. Hermanos, continuamente, y si tú y yo somos honestos, nuestros problemas nos quitan la visión de las necesidades que tienen los demás. Se nos olvida que hay un mundo que se desploma, un mundo que está siendo conmovido a consecuencia de su pecado. Y estamos más interesados, y quizás en el día, durante el día, hablamos más de nuestros problemas
Cada vez que alguien se encuentra con nosotros, le dejamos ver en qué miseria estamos, en qué dificultad estamos, en cómo oramos y no oímos la respuesta. Hermanos, este hombre estaba sin lugar, mas él seguía confiando en el Señor. Y esto agrada a Dios, porque no estamos poniendo nuestras circunstancias por encima de lo que es nuestro propósito en la vida. El suyo y el mío, si somos creyentes, es anunciar las verdades de Cristo. Es vivir de tal manera que la gente se entere que en nosotros Cristo vive y que es real. Y cuando yo digo que es real, quiere decir que a pesar de los problemas, usted sigue diciendo, en Dios está confiada mi alma, en Él esperaré. Y este hombre, en esas circunstancias, en medio de ese problema, decidió que su palabra, la palabra de Cristo en su vida, hiciera impacto en esa ciudad. Ocupado en eso, está pasando simultáneamente otra situación. Y déjenme decir, hermano, yo estoy convencida al leer la Biblia de que Dios es Dios que trabaja con circunstancias, que Dios permite cosas, porque en esas situaciones que se producen, la mano de Dios está. Vamos como creyentes, y si usted todavía no lo es esta noche, permítame decirle esto, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tiene que desaparecer de nuestro vocabulario la palabra coincidencia. Y por coincidencia yo me encontré con fulano. Y por coincidencia me pasó tal cosa. Coincidencia es una palabra para los paganos, no para los cristianos. El cristiano sabe que Dios tiene su mano en todo, absolutamente en todo. Y no pasa nada sin que Él lo permita. Por lo tanto, el Señor utiliza ciertas cosas para producir uno de los milagros más bellos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y déjenme decirle lo siguiente. Felipe está ocupado haciendo la obra de Dios. Pero cuando tú y yo somos hijos de Dios, siervos de Dios, cuando queremos que el Señor realmente haga en nuestras vidas lo que Él quiere, nuestras agendas no tienen valor. Tiene valor la agenda de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para que Dios en el día de hoy nos diga, o mañana nos diga, yo no quiero que tú hagas eso, yo quiero que te pongas a orar? Gracias a Dios, 2 o 3 dijeron aleluya. Porque es casi seguro que usted tiene una agenda tan grande mañana que usted ni siquiera ha pensado en la posibilidad. Y si piensa en ella, pero Señor, ¿cómo va a ser? Yo tengo mucho que hacer. ¿Cómo voy a poner a orar? Cuando tú y yo somos hijos de Dios, nada tiene más importancia que lo que Dios quiera. Cuando tú dices amén, tú estás diciendo amén. Y si tú y yo de tiempo en tiempo nos acordamos de la enseñanza de Cristo en la oración que se conoce como Padre Nuestro, Cristo decía que sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tierra tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es preciosa. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Entender eso nos da gozo y escuche más, gozo, paz y seguridad de que lo que estamos emprendiendo, estamos haciendo o dejamos de hacer está dentro de sus propósitos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ponga a Felipe un ratito aquí y vamos a ver la otra situación que Dios está preparando. Y quiero ahora que usted vea el segundo nombre, es un etíope. Es una persona de África, del sur de África. Y en este hombre ha ocurrido algo. Este hombre, dice la Biblia, vaya al versículo 27, que era un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual, este hombre, estaba encargado de todos sus tesoros. Y nos vamos a parar ahí para ver estos aspectos. Este hombre sería lo que hoy conocemos como un ministro de finanzas, un ministro de hacienda, el hombre encargado de los tesoros de la reina. Y en África, en el lugar de los etíopes, se le llamaba Candace, era el título que se le daba a las reinas, sobre todo aquellas que estaban gobernando en lugares de sus hijos, Esta mujer era una reina y tenía un alto oficial a su cargo, encargado de sus tesoros. Ahora, este hombre africano tiene una inquietud. Este hombre está siendo movido, no sabemos por cuánto tiempo. Solo sabemos, por lo que dice la palabra, que este hombre toma una decisión sumamente seria.
Él deja lo que está haciendo y él va a un viaje hacia Jerusalén. Este hombre, su determinación de ir a Jerusalén era bastante seria. Tiene que cruzar de África hacia Medio Oriente. Era un viaje largo, costoso y sobre todo peligroso. Posiblemente él no tenía ningún problema con el costo, pero con el peligro sí tenía que enfrentarlo. Por su posición y la forma en que iba vestido y el carruaje en que iba a llamar la atención. Los ladrones podían estar acechando en cualquier momento. Pero este hombre no está midiendo sus problemas, él está midiendo lo que él quiere. Él está determinado a lograr lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Darse un viaje de turismo por Jerusalén, para ir al Jordán y decir, aquí estuvo Jesús. No, para nada. Este hombre está interesado en algo más que es superior, que es excelente. Por favor, cuando dice allí el versículo 27 al final, y había venido a Jerusalén para adorar, nos está hablando de que hay un hombre con un hambre, con una sed, una necesidad. A Jerusalén iban los judíos de todo el mundo y los que estaban ahí a adorar. Y los judíos habían emprendido una campaña de buscar prosélitos, de buscar personas que no eran judías para convencerlos del judaísmo como religión, con no solo lo que Dios decía, sino todo lo que ellos habían añadido. Hagamos un ejercicio rápido. Ustedes recuerdan lo que Cristo les dice a ellos cuando dice esas grandes imprecaciones en Mateo capítulo 23. Cristo dice de ustedes, fariseos y escribas, hipócritas, porque ustedes hacen esfuerzos enormes para buscar prosélitos y después los hacen hijos del diablo, más que ustedes. Así que era entrarlos no a conocer al Dios verdadero, al Dios viviente, hablarles de ese Dios, pero vivir de una forma distinta. Había muchos prosélitos en la tierra. Y un prosélito que se sentía con deseos de conocer más a Dios, iba y daba un viaje a Jerusalén. Ahora este hombre tiene un problema sumamente grande, porque este hombre es eunuco. Entonces yo quiero que usted entienda que aunque hay un hambre interior en él, hay un impedimento muy fuerte. Porque en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, decía Dios que los eunucos, estos varones impedidos de sus funciones como varones, estos eunucos no podían entrar en la asamblea del Señor. No podía ni siquiera llegar a ser prosélito. No podía rendir su vida a lo que era el judaísmo que creía o entendía que llevaba a la persona a Dios. Este hombre está impedido, quiere buscar a Dios, pero no puede acercarse a Dios. ¿Y qué es entonces lo que ocurre? Yo quiero que por favor usted vaya conmigo a Isaías 56, versículos 3 a 7. Aquí está la ley, pero aquí está la gracia. Aquí está el impedimento para hacernos ver nuestra incapacidad delante de Dios, para que nos demos cuenta que nuestras condiciones del alma, y muchas de ellas reflejos en lo físico de lo que hay dentro, estas cosas nos separaban de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel entendiera y le hiciera entender a otros que el pecador no puede acercarse a Dios. Y por eso los sacrificios, los holocaustos, para que esas ofrendas pudieran tapar el pecado, cubrir el pecado. Este hombre ni siquiera alcanzaba eso, no podía llevar una ofrenda porque él estaba impedido para hacerlo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hay una promesa mesiánica. Un día el eunuco, ese que Dios había dicho no puede entrar, Dios está diciendo un día entrará. Un hombre impotente, incapacitado, Dios le está diciendo
tú llegarás a ser bendición, porque mi casa es para ti también. Y mientras en el momento en que el eunuco va a Jerusalén y está en el templo, posiblemente él no sabía que esta promesa estaba. Dios ya había previsto que un día cuando el Mesías viniera, los límites, las fronteras, las incapacidades, las distorsiones serían quitadas y el hombre y la mujer tendrían acceso directo a la presencia de Dios. Este hombre, Dios conoce su necesidad. Este hombre está haciendo un esfuerzo. Él quiere, aunque está siendo impedido, él quiere estar en ese lugar. Él quiere adorar al Dios de los judíos, ese Dios que él ha entendido, que supera a los ídolos que él conocía en su tierra. Y él va a ese lugar. Ahora yo quiero que usted entienda que en este punto Dios está casi haciendo un milagro. Está casi haciendo que esta profecía se cumpla en esta vida. Como Dios lo conoce todo y sabe la necesidad que este hombre tiene, y ya este hombre regresa y ha adorado, entonces Él mueve a ese hombre dispuesto, lleno del Espíritu Santo, que no importa la agenda que tenga, le va a decir a Dios sí. Dios está buscando ese hombre en ti y en mí. Dios está buscando esa disposición en nosotros. Dios quiere, hermanos, que tú y yo veamos que los planes de Dios son superiores a los nuestros. Que Él quiere que tú y yo depongamos nuestras búsquedas y estemos en una actitud abierta para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ese es el que entendió. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, todas las demás, que son las que ponemos primero, esas Dios dice que si tú buscas primero el reino de Dios, Él te añadirá lo otro. Hermano, que nadie diga esta noche, ¿y por qué yo estoy buscando el reino de Dios y Dios no me ha añadido? Porque posiblemente no lo estés buscando de corazón. Cuando la Biblia dice todas las cosas y busca primero, está diciendo el primero es que ames a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Primero Él. Y al Él ver que Él es el rey del interior de tu vida, entonces lo demás, Él lo dispensa. A Dios no se le ha cortado su brazo. Dios sigue siendo el Dios omnipotente. Pero Él quiere ver que tú y yo le tenemos a Él en primer lugar. Por lo tanto, aquí hay un hombre necesitado y aquí hay un hombre que entiende que lo que Dios le diga, eso Él lo va a hacer. Y no dijo, Señor, pero mira, yo estoy en un país nuevo y entonces, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Quién los va a cuidar? Simplemente Dios dijo, levántate por medio del ángel y ve. Y dice la Biblia, y él se levantó y fue. Él recibe una orden, pero recibe una orden que no está clara totalmente. Solamente Dios le dice parte de la instrucción. Escúchame, hermano querido y amigo que está aquí. Muchas veces tú y yo entraremos en conflicto cuando Dios nos dice y sabemos que nos ha dicho algo, pero no lo tenemos todo claro. Y la excusa nuestra es, yo creo que yo no oí bien. Usted se oyó bien. Pero hay un riesgo en hacer la voluntad de Dios cuando no lo sabemos todo. Nuestras inseguridades nos hacen dudar de Dios. Y este hombre que sí estaba lleno del Espíritu Santo, sí estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Que esta tarde el Señor nos ayude a comprender que nos estamos perdiendo cientos de bendiciones, múltiples bendiciones, porque no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo y no la oímos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Yo no puedo discernir bien lo que Dios me está diciendo si no estoy lleno o llena del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es algo que se nos pide tener. No a veces, no el día de Año Nuevo, no el día en que nos vamos de ayuno y oración, se nos pide tener siempre. Y la persona llena del Espíritu Santo no tiene espacio en su interior para que otro que no sea el Espíritu de Dios lo guíe y lo dirija. No tiene en su interior nada guardado, nada escondido. Está abierto o abierta a que Dios traiga su voluntad a su vida.
Y al entender eso, entonces puede ser dirigido por el Espíritu Santo. Vete al sur, pero vete por el camino desierto. Eso quiere decir, no te vayas por el camino por donde todo el mundo se va. Y allí, si usted y yo hubiéramos estado, y Dios nos pide eso, posiblemente hubiéramos dicho, pero oye, Señor, bájale un poquito, porque el otro es mejor, es más seguro. Me estás pidiendo que salga, me estás pidiendo que lo deje todo, me estás diciendo, y me dice además que me vaya por el camino desierto. Felipe no hizo eso, a Felipe no se le ocurre. Simplemente Dios dice, ve, y él va. Y cuando tú haces eso, y cuando yo hago eso, y cuando nosotros hacemos eso, es que vamos a ver el milagro de Dios. Y Dios está a punto de hacer un milagro. En tu vida y en mi vida está a punto de hacer un milagro. Pero ¿cuántos nosotros creemos que vivimos en el tiempo de Dios? En el tiempo de Dios hacer, de Dios operar, de Dios dispensar. ¿Cuántos de nosotros creemos? La mayoría de nosotros vive tan desfasado de lo que es el tiempo de Dios que no nos damos cuenta de señales que Dios pone en nuestro camino para alertarnos, despertarnos y decirnos, es hora ya. Apréstate, levántate, muévete, haz las cosas como yo te digo. Y este hombre recibió orden, y esa orden, para el hombre que está lleno del Espíritu Santo, significa obediencia. Las personas llenas del Espíritu Santo son obedientes. Hermano, usted no me diga que está lleno del Espíritu Santo y sea un desobediente. Yo pensé, yo creí, a mí me pareció, tuve la gran idea de, el que está lleno del Espíritu Santo obedece. Porque el privilegio del creyente es obedecer a aquel que es su rey, que es su Señor. Obediencia, hermanos, y hablamos de eso el domingo pasado. ¿Cuántos de ustedes fueron obedientes esta semana? ¿Cuántos fuimos obedientes? Mire qué contundente afirmación. ¡Yo! No, Hermanos, obediencia para ver el milagro, para entender que estás dentro del propósito de Dios. Y la obediencia no cuestiona, la obediencia no es parcial. Ya vimos, no voy a repetir. Este hombre se levanta, lo deja todo y va. Hermanos, y allí se para. El Señor no le dijo, cuando llegues, entonces tú vas a ver, tú vas a hacer. No le dice nada, solo ve. Y ahí está el hombre mirando. Y póngase usted en el lugar, vamos a ponernos en el lugar de Felipe. Un lugar desierto, por ahí no pasa casi nadie. ¿Y qué hago yo aquí ahora? Dios, date rápido, contéstame. Tengo mucho allá que hacer en Samaria. Estoy perdiendo tiempo aquí. Hubieran empezado en todos nuestros pensamientos acelerados. Este hombre se queda tranquilo. Y de repente escucha al Espíritu Santo que le dice, acércate a ese carro que viene. Y en ese carro viene el etíope. Regresa de Jerusalén y viene leyendo algo. Cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carro, Felipe le dice, ay Señor, ¿cómo? Mire ese hombre, los grados que tiene. Miren el carro que viene, yo aquí tan chiquitico, no me va a hacer caso, a lo mejor me disparan. Felipe simplemente fue y se acercó. Pero yo quiero que usted vea, escuche, okay. El versículo 30, Felipe se acercó arrastrando los pies. Pero por favor despierten. Felipe se acercó corriendo. Fue el Señor que le dijo, ve, y él salió disparado. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú eres un siervo diligente. No solo obediente, diligente. Porque muchos de nosotros decimos, sí, yo voy a hacer lo que el Señor me diga, pero debo. Y se pasa el día y se pasa el otro día. Y ya lo que el Señor quería hacer no lo hizo. O lo hizo a través de otro. Y nos perdimos la bendición. Felipe salió corriendo. Y cuando se acerca, Felipe escucha algo. Este hombre va leyendo, y lo que va leyendo, hermano, escuche, una persona llena del Espíritu Santo conoce las Escrituras. Felipe se acercó y oyó lo que estaba oyendo, y de inmediato le dijo, ¿entiendes lo que lees? Mire, si usted y yo nos acercamos, si alguien está leyendo algo de la Escritura y nunca lo hemos leído, ¿qué vamos a decirle? ¿Y de qué será que está leyendo? ¿Será la noticia de ayer?
El hombre conocía las escrituras. Jóvenes, pueblo de Dios, tú si te acabas de convertir hace poco, tú y yo debemos saber, o tenemos mucho tiempo en Cristo, que la palabra de Dios nos ha sido dada para conocerla, para internalizarla, para que tenga fundamento en nuestras vidas y haga cambios. No se puede ser un cristiano transformado sin tener conocimiento de la palabra. Hermano, yo no estoy diciendo que se sepa todos los versículos de la Biblia. Le estoy diciendo que usted sepa lo que Dios dice. Porque si tú y yo no sabemos lo que Dios dice y aceptamos que eso llegue a ser verdad, tú y yo no vamos a ver transformación. No la vamos a ver en nosotros. Así que Felipe se acerca, oye y dice de inmediato, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y la pregunta anterior sería, ¿lees? ¿Cuánto tiempo hace que tú no te sientas a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que no la abres a leerla, a meterte allí para que Dios te hable por medio de ella y te envuelva el poder de Dios, la gracia de Dios, el vigor de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que te estás debilitando y no te detienes en esa caída? No hay alimento sin palabra. Es la leche espiritual. Es el pan que desciende del cielo. ¿Entiendes lo que lees? Y entonces dice allí que el hombre que está en búsqueda, que ya fue y se dio ese viaje tan largo y viene de regreso y viene leyendo, le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo entiendo si nadie me lo explica? ¿Cuántos en esta noche estamos dispuestos a explicarle a otros quién es Jesucristo y su evangelio? No me diga amén. Y cuando entonces decimos, ¿cuántas casas están dispuestas a tenerlas para que Dios allí hable a sus amigos? ¿Cuántos de los que han tomado el curso de evangelismo, que entienden lo que es la evangelización, han salido disparados, corriendo a decirle a otros, oye, he encontrado, como lo hizo la samaritana, vengan a ver, yo creo que este es el Cristo? Hermanos, salir de nuestra apatía, salir de nuestro cansancio espiritual, salir de nuestra comodidad. Tú y yo, al venir a Cristo, no estamos hechos para vivir sentados siempre. Diligencia, posposición de nuestros planes para que Él haga los suyos en nosotros, para que su reino se extienda, para que esta noche no se vayan miles de personas al infierno. ¿No le duele eso? ¿No le duele que la gente salga a la eternidad sin conocer a Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que usted no le dice a alguien que trabaja con usted? ¿Cuánto tiempo hace que el que trabaja con usted no ve el brillo de Dios en su vida? Ve la llenura del Espíritu Santo. Déjame decirle, la llenura del Espíritu Santo es algo tan grande que hasta los ojos le brillan a la persona. Hay vida. La gente no vive en un sopor. Aquí medio vive Luis Mandola, pasando trabajo. Usted está lleno. Y la llenura de Dios es tener el poder y la gracia de Él en nuestras vidas. Y lo de Dios es indetenible. Usted no lo puede parar. Brota, sale. Hermanos, y Felipe le dijo en respuesta, el hombre dice, ¿cómo podré si nadie me lo explica? ¿De quién está hablando este hombre? ¿De él mismo, del profeta, o está hablando de otro? Si usted no estudia la palabra, no puede explicarla. No se puede ser maestro si no se es discípulo antes. Y es a los pies de Cristo que se aprende de Él. Y para eso hay que darle tiempo a Dios. No un día, todos los días. Y ahí está Felipe dispuesto a hablar. Y el hombre dice, ven, entra. Ven, entra, siéntate conmigo. Y entonces Felipe le dijo, oye, pero tú vas muy lejos. Vamos a hablar aquí, yo te voy a hablar aquí, No mueve el carro porque me va a quedar muy lejos, yo vengo caminando. No dice eso. Él entró al carro y el hombre siguió caminando. A él no le importaba si lo iban a llevar a África.
Si lo dejaba en el Mediterráneo, el Mar Rojo. No, para nada. Él estaba dispuesto a ir. Y lleno del Espíritu Santo, abrió su boca. Y al abrir su boca, Dios fue quitándole velos a este hombre. Allí se estaba cumpliendo el milagro de Isaías 56. Este eunuco ya no será más eunuco. Este impedido no será más impedido de estar en mi presencia. Este hombre que quiere adorarme, me va a adorar si él recibe a mi Hijo Jesucristo. Y allí, en ese desierto solitario, un hombre hambriento y un siervo dispuesto se encontraron por la mano poderosa de Dios. Y dice que este hombre, Felipe, empezando desde esa porción, ¿cuál es la porción? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue librado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Y quién es este cordero? ¿Y quién es ese? ¿A quién lo maltrataron tanto? Y Felipe empieza a contarle. Dios trajo esa profecía y se cumple con alguien que llega a la tierra, el Hijo de Dios, y le explica al etíope que el rey dejó su gloria y la dejó por amor. Que amó tanto al etíope y a cada persona en esta vida que murió en la cruz por sus pecados. Y este hombre, Felipe, le habló de que ese sacrificio, al derramar la sangre, ese sacrificio a todo aquel que le cree, borra los pecados. No es el corderito que llevaban, el animalito, es el Cordero de Dios, es el que tiene poder para ponerse en lugar que a ti y a mí nos pertenece por ser pecadores. Y al derramarse esa sangre, y nosotros creer en el poder de esa sangre, en el poder de su sacrificio, y decir: Señor, yo reconozco esto, yo lo acepto para mí, yo quiero ese amor en mi vida. Ese creer, esa persona recibe la limpieza, recibe la reconciliación, recibe el perdón de sus pecados. Esta persona empieza a vivir una vida nueva. Y hablándole, le dijo que ya no hay griego, que ya no hay etíope, que ya no hay judío, que tú perteneces a la familia de Dios, eres ciudadano de los cielos, que el color de tu piel no te lo impide, que tus impedimentos físicos no te lo impiden, que tus problemas internos no te lo impiden, porque la sangre de Cristo vino para quitar todo eso y hacer un solo pueblo. Y al oír y al seguir oyendo, mientras el carro seguía, este hombre de repente dice: y viendo agua, versículo 36, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué este hombre le hace esa pregunta a Felipe? ¿Por qué? Porque el evangelio, sin que te prediquen que cuando tú crees en Cristo debes bautizarte, es un evangelio incompleto. Si alguien te predica, cree en Cristo como tu Salvador, y no te dice: y Él es Señor, y como Señor te dice: todo el que crea en mí sea bautizado, y tú no aceptas esa orden de Dios para tu vida, tú estás en la mitad. No porque el bautismo salva, sino porque el bautismo te hace obediente. Tú haces lo mismo que Cristo hizo. Él se bautizó no porque era pecador, se bautizó porque quería agradar al Padre. Él le dijo a Juan el Bautista: es necesario que cumplamos toda justicia, que todo lo que Dios ha establecido nosotros lo hagamos. Escucha, hermano, el bautismo no es algo de una religión. El bautismo no te hace tampoco parte de una iglesia local. El bautismo es un paso de fe, de decir: yo creo en Cristo, yo quiero que Él sea mi Señor, yo quiero ser su discípulo, yo quiero obedecerle, yo quiero morir y resucitar, que es lo que significa el bautismo. Y este hombre interrumpe a Felipe y le dice: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo lo haga? ¿Entendió el evangelio? ¿Se lo explicaron completamente? Y entonces, ¿qué pasó? Felipe dice: escucha, para que eso ocurra, contéstame. ¿Crees? Si crees con todo tu corazón, puedes.
¿Sí crees que? En Jesús, en su amor, en su misericordia, en su perdón, en la vida nueva que quiere dar, en la justificación que trae su redención. Dice, si crees, pero escuche, de todo corazón. No una partecita de tu corazón y otro no, de todo corazón. ¿Qué hay en nosotros todavía después de haber creído en Cristo que nos está impidiendo disfrutar la bendición? De todo corazón, no a medias, de todo. Y este hombre dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y allí en ese momento, la profecía de Isaías 56 se cumple. Y es roto el velo, y es quitada la muralla que impedía que este hombre pudiera adorar a Dios en la comunidad de Dios, en la iglesia de Dios. En ese momento se produce el milagro. Desciende del carro, permite ser bautizado, y en ese momento, escúcheme hermano, cuando ese hombre le dijo a los que dirigían su carro, párense ahí, deténganse, y se baja, él está haciendo una decisión pública. No le dijo a la gente que iba con él, váyanse un poquito más adelante, yo tengo que hablar aquí con este hombre, no quiero que ustedes lo oigan. Hay gente que quiere ser discípulo de Cristo de la secreta. Sí, Cristo, sí, pero oye, que no lo sepa nadie. Y hay que bautizarse. Ay. Pues déjeme decir, hermano, si usted ha recibido a Jesucristo, usted y yo tenemos que dar ese paso de amor, de fe, de obediencia. Es sabernos privilegiados, y este hombre lo hizo. Y delante de todo su séquito, él se baja, se deja bautizar y sale del carro. Y dice la palabra de Dios, que el hombre continuó su camino gozoso. Llegó sin entender, salió de Jerusalén sin entender, porque ir a la iglesia no te hace una persona hija de Dios, hijo de Dios. Le puedes estar viniendo aquí a cualquier otro lugar 20 años, 25 años. Hay gente que me dice, no, yo nací cristiano. No hay nadie que nazca cristiano. Nadie puede nacer cristiano. Usted tiene que tener un nuevo nacimiento. Usted puede haber estado expuesto a la palabra de Dios, una familia que le ha enseñado quién es Cristo, quién es Dios, pero hay una decisión personal que tomar, y eso es lo que Dios llama el nuevo nacimiento. Hay que tomar la decisión, hay que decir, yo lo quiero para mí, yo quiero que quite mis pecados, yo quiero ser una nueva persona en Él, yo quiero que Él viva en mi vida. Y cuando eso ocurre, el gozo de Dios desciende a su interior. El Espíritu de Dios llena para satisfacer, para quitar, para que usted y yo hagamos alianza con Dios, pacto con Dios. Por eso es necesario que la persona, al entender quién es Cristo, diga con sus labios, yo quiero conocerlo, yo quiero tenerlo, yo quiero aceptarlo, yo quiero recibirlo, pero no se quede ahí del próximo paso. Usted quiere ser discípulo de Cristo, usted debe decir, ¿qué impide que yo lo haga? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo dé este paso? Que habiendo recibido la salvación, entonces vaya. Mucha gente me dice, es que cuando yo deje cierta cosita que tengo por ahí, que me mejore un poquito, pues yo no puedo venir al Señor así como estoy. Pues sí, así que se viene. Cargado, impedido como el eunuco, herido. Así es que se viene a Cristo, porque si usted puede venir después que usted mismo se quite las cargas y los pecados y los problemas, ¿para qué lo necesita? Pero usted y yo sabemos que no nos lo podemos quitar sin Él. Entonces Él nos dice, venid a mí los trabajados, los cargados, los eunucos, los homosexuales, las adúlteras, los adúlteros, los afeminados, los no afeminados. Venga todo el mundo, que yo lo haré descansar. Y es esta historia que nos dice a ti y a mí, que hoy se puede producir un milagro en tu vida y en mi vida. Hoy Dios quiere quitarnos los impedimentos. ¿Qué te impide entrar a la presencia de Dios? ¿Qué te impide adorarlo? ¿Qué te impide tener una comunión con Dios fluida, sana,
santa. ¿Qué es lo que hay en tu vida, aún siendo cristiano, que no te deja penetrar a ese velo que fue roto? Gloria a Dios, fue roto. El día que Cristo muere y dice, consumado es. Desde arriba hacia abajo el dedo de Dios corta el velo y el lugar santo ya no está separado del lugar santísimo. ¿Por qué tú y yo no podemos entrar a esa presencia y disfrutar de su gloria? Porque tú y yo posiblemente no hayamos entendido que Cristo nos ofrece, nos dice que nos da y lo cumple, pero es la totalidad. Es dame, hijo mío, tu corazón. No es parte de tu corazón, es dame, hijo mío, tu corazón, la totalidad de tu vida, de tus pensamientos, de tus deseos, de todo lo que está en ti, dámelo. El Señor no dice, toma un poquito y yo después te doy permiso para que lo uses 3 días, es todo. Nosotros queremos vivir vidas donde estamos queriendo negociar con Dios nuestros espacios, nuestras libertades, nuestros propósitos, hermanos, es todo. ¿Qué te impide? Y a ti que no conoces a Cristo, ¿qué te impide conocerlo? Voy a hablar claro esta noche. Aquí hay personas que tienen años oyendo la palabra y todavía no se han bautizado. Para que no vean que lo dije, no, mire, a todos lo tendrán. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es tan dulce hacerlo, es tan precioso hacerlo, es tan necesario hacerlo. Es que hacerlo es lo que nos conecta con el Dios verdadero y sus propósitos verdaderos. Este hombre se fue, la Biblia no habla más del etíope, pero nos dice se fue gozoso. Y entonces nos dice de Felipe, el siervo dispuesto, dice, y el Espíritu lo arrebató y lo llevó a un lugar. Escúcheme, él fue caminando al desierto, pero fue colocado en una ciudad sin él dar un pasito. El Espíritu es así. Usted quiere vivir lo que es Cristo, los milagros que él hace, usted tiene que rendirse. Usted no puede vivir lo que Cristo da si usted no se rinde. Nosotros queremos vivir la plenitud. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, manda tu espíritu, lléname. Pero ¿de qué te va a llenar si tú no estás dando un chin en tu vida? Es necesario abrir y comprender que ese Dios quiere realizar ese milagro. Hermanos, no vivamos las vidas en carencia, en estrechez espiritual. No vivamos quitando lo que Dios nos dice que debemos poner. Esa decisión es para ti, para mí esta noche. Si tú me dices, sí, es que yo tengo a Cristo ya y yo estoy viviendo bien en Cristo, todavía Él nos ofrece más. Si tú me dices, sí, yo tengo a Cristo, pero me falta, Él te dice que va a ser un milagro. Y si tú no lo tienes todavía, Él te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Yo llevaré tu carga, yo te llevaré conmigo. Vamos a pedirle al Señor que lo haga. Y esta noche quiero invitar a todos los que ya se pusieron en lista y los que no se han puesto. Hermano, yo no lo estoy invitando a que usted sea miembro de esta iglesia. Yo le estoy invitando a que usted sea parte de la iglesia de Cristo. Es nuestro deber, es nuestra necesidad decirlo. Y por eso estoy hablando, tal y como el Señor me instruyó esta tarde, hablar de esto, para que usted tome esa decisión y le haga caso a Jesucristo. Vamos a orar, vamos a orar. Si estás pasando por pruebas, problemas, dificultades y entiendes que delante de Dios, entiendes en este momento que eso ha callado tu gozo, tu corazón, te ha quitado la vista de lo que es verdaderamente el reino de Dios, es hora de que tú y yo vengamos a pedirle al Señor que nos perdone y vivifique, ponga de nuevo su vida en nosotros. Si tú eres uno de esos que se ha parado al camino a ver el desfile, sabes que Cristo ha pasado por tu vida, sabes que te ha llamado, sabes que te ha confrontado, sabes que una y otra vez tú has dicho, sí, yo tengo que hacer esa decisión y no lo has hecho aún. El Señor te llama no a ser un detenido,
No a ser uno que se hace a sí mismo incapaz de entrar al reino, sino uno que quiere entrar. Uno que toma la decisión de entrar. Uno que camina para seguir detrás de Cristo. Uno que toca el borde de su manto para desprender virtud. Uno que quiere vivir el milagro de Dios en su vida. Esta es la noche que Dios te llama a que lo hagas. ¿Dónde está el siervo y la sierva que el Señor necesita en este tiempo? ¿Dónde estamos tú y yo delante de Él? ¿Pero qué estamos haciendo? Hay dolor en nuestro corazón, queremos buscarlo y buscar a los que se pierden. Señor, quita hoy velos. Pensar que tú quitaste el más grande velo, el que habías puesto enseñándonos que hacia el lugar santísimo nadie podía estar. Tú lo has quitado. Cristo, su muerte, permitió que tú lo quitaras, que tú lo rompieras, nos dieras acceso a tu presencia, presencia de gozo, presencia de paz, presencia de bendición, presencia de victoria, presencia de gracia inigualable, presencia de promesas inefables. Allí donde tocamos, Señor, el reino inconmovible, allí nos has invitado a estar. Y esta noche tú nos dices que podemos entrar. ¿Cuántos de nosotros te dirá como aquel etíope, ven al carro, siéntate conmigo, ven a mi vida, quiero que me expliques, quiero que me enseñes, quiero aprender todo lo que tú tienes dispuesto para mi vida? Señor, que esta noche no haya ataduras, no haya justificaciones, no haya razonamientos ni pensamiento lógico nuestro, personal, que nos siga impidiendo ser parte de tu reino. Ni nos impida tampoco, siendo ya parte de tu reino, vivir como si no lo fuéramos. Sean rotos todos los esquemas, las formas de pensamiento que nos limitan delante de ti. Señor, desata en nosotros un espíritu como el de Felipe. Desata en nosotros el amor de Felipe hacia ti. Desata en nosotros la llenura de tu espíritu. Desata en nosotros el anhelo de Felipe ser lleno por tu espíritu. Desata en nosotros el espíritu de diligencia. Desata en nosotros el deseo que Felipe tenía de ser obediente. Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Solo tú conoces nuestros corazones y la invitación ha sido dada por ti. El que de nosotros tenga oídos para oír, que oiga y obedezca.